con nuestra clase del día de hoy. Y como les decía, hoy es la materia de gestión integral. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Y como les decía, hoy vamos a ver lo que son los fundamentos de la gestión pedagógica. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy de nuestra materia. ¿Listo? Los fundamentos de la gestión pedagógica. Pues, igual, la clase queda grabada para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento. Y en caso de que tengan alguna pregunta, pues igual aprovechen haciéndola ahorita en la clase, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que son los fundamentos de la gestión pedagógica. Cuando nosotros hablamos de gestión pedagógica, vamos a ir viendo exactamente qué es esto, ¿listo? Ahora sí. Cuando nosotros hablamos de gestión pedagógica, vamos a ver que la gestión pedagógica hace referencia justamente a un proceso esencial. ¿Listo? Dentro de este proceso esencial, lo que busca es poder mejorar la calidad educativa. Sí, y la gestión pedagógica justamente se enfoca en que haya un aprendizaje efectivo y en donde el desarrollo de todos los estudiantes sea integral. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando de perdón, de gestión pedagógica, también estamos viendo toda esta parte de lo que es desde la planificación hasta la evaluación. Pero no solamente va de la planificación como tal y la evaluación, sino que tiene una buena práctica didáctica, sino que va desde esa parte también incluso de la planificación didáctica y de todo lo que nosotros vamos a ir utilizando para que nuestras clases pues sean dinámicas y sean correctas. Dentro de esto, nosotros debemos saber que dentro de nuestro contexto educativo actual, es muy importante que nosotros podamos irnos adaptando a los diferentes cambios y a las diferentes necesidades Pueda que tiene el o no se sistema. vea la imagen. ¿Y a qué se ¿Sí? debe? En algunos casos, los profesores o las... Eh, Dentro de esto, vamos a ir viendo que este proceso de lo que es la gestión pedagógica, la gestión integral, va a contribuir sobre todo a pues que tengamos una educación a la que nosotros la vemos con excelencia, con equidad y que sobre todo tiene unos objetivos que van a ser muy claros y que también van a ser medibles en este sentido. ¿Sí? Dentro de esto, de lo que es el contexto educativo, nosotros como docentes siempre vamos a querer buscar la excelencia, es decir, ser buenos en todo lo que hacemos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cuáles son esos conceptos a los que nosotros hacemos referencia cuando hablamos de gestión pedagógica. Primero, dentro de la gestión pedagógica, nosotros tenemos lo que es un proceso sistemático, un enfoque dentro del aprendizaje, tenemos algunos elementos clave y también vamos a ver de acuerdo a lo que es la UNESCO, a qué hace referencia cuando hablamos de gestión pedagógica. Cuando estamos hablando de la primera parte de gestión pedagógica, nosotros sobre todo estamos viendo lo que es un proceso que es sistemático. Cuando hablamos de un proceso sistemático, estamos hablando de procesos que son organizados y optimizados, y que buscan sobre todo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros dentro de la educación mantenemos este proceso sistemático y lo vamos organizando, por ejemplo, por medio de lo que son las planificaciones. La planificación nos permite a nosotros mantener un proceso y un estilo de enseñanza-aprendizaje, pues que sea organizado y que tenga un objetivo como tal. Y además, pues nos va a permitir optimizar. ¿Quién? ¿Alguien me puede decir qué significa esta palabra optimizar? ¿No? ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de optimizar?
Cuando nosotros estamos hablando de la optimización, estamos hablando de cuál es la mejor manera de realizar algo. Y por eso la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso sistemático, en donde nosotros vamos a buscar siempre que las actividades, que las cosas y los procesos que nosotros estamos utilizando, pues sean dados de la mejor manera. Y pues que también no nos demos, como dicen por ahí, no nos demos muchas vueltas para llegar al punto. Sí, esto es lo que es el proceso sistemático dentro de la gestión pedagógica. Luego también tenemos lo que es un enfoque dentro del aprendizaje. El enfoque de la gestión pedagógica busca justamente que dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje se dé un desarrollo integral. Y esto es algo que nosotros hemos hablado ya en diferentes materias también. Nosotros debemos saber y considerar que los niños no son simplemente, pues, personas que llegan, que se sientan y a las que nosotros les metemos aprendizaje y listo, terminamos. No, sino que más bien este proceso de enseñanza-aprendizaje va a buscar que los niños se desarrollen íntegramente, que se desarrollen. Eso quiere decir que se desarrollen emocionalmente, que se desarrollen socialmente, que se desarrollen incluso con capacidades de resolución de conflictos, con control de sus emociones y que además tengan un éxito académico. Es decir, que después de todo esto nosotros también podemos ver incluso reflejado en nuestras calificaciones, en las calificaciones de nuestros estudiantes, esta buena gestión pedagógica. Después también tenemos lo que son los elementos clave dentro de la planificación. ¿Listo? Cuando hablamos de los elementos clave, vamos a hablar de planificación, de organización y de evaluación. Estos son los tres puntos más importantes dentro de lo que es la gestión pedagógica. El primero, que es la planificación. La planificación siempre va a ser nuestra base de qué es lo que nosotros vamos a hacer y qué es lo que nosotros vamos a realizar dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra aula, dentro de los temas que vamos a desarrollar. Si nosotros no tenemos una planificación clara y preestablecida, pues se nos va a hacer más complicado, pues que nosotros podamos llevar de la mejor manera o de una manera correcta los temas. Nosotros debemos saber que como docentes no podemos llegar a improvisar en el aula. Nosotros sí como docentes nos adaptamos, pero la idea no es improvisar, sino llegar y nosotros saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Después también tenemos lo que es la organización. Nosotros ya hacemos nuestra planificación, ¿verdad? Que a la final es un documento escrito. Y después de esto yo tengo que organizar mis materiales, yo tengo que organizar las actividades que voy a realizar, yo tengo que organizar incluso cómo va a estar mi aula para las actividades que voy a hacer. Voy a dejarles en filas, voy a hacer que hagan un círculo, ¿cómo voy a hacer? Esa es la parte de la organización. Y por último, dentro de la gestión pedagógica, algo que es muy importante es la parte de la evaluación. Además de que yo planifico y organizo, también yo necesito ir evaluando, evaluando tanto los éxitos académicos como incluso cómo el aula de clases se está desarrollando. Si estoy teniendo niños que se integran entre todos, niños que se ayudan, o si puede ser que estoy obteniendo buenas calificaciones de un lado, pero el curso y el aula no se está llevando bien. Las evaluaciones que yo voy a ir realizando. Y por último, la UNESCO define a esto de la gestión pedagógica como este arte de guiar el aprendizaje, que es justamente lo que ustedes están estudiando. Dentro de la asistencia pedagógica, nosotros lo que hacemos es guiar el aprendizaje. ¿Listo? Y esta parte de guiar el aprendizaje busca unir la teoría y la práctica. Es decir, que ustedes puedan ir aplicando todo lo que ustedes ya han ido conociendo dentro de esta parte teórica hacia ya la práctica, hacia la práctica de qué es lo que estamos realizando, pues dentro de dentro de los diferentes espacios también, ¿ok? Listo. Ahora, vamos a seguir avanzando.
vamos a ir viendo cuáles son los enfoques dentro de lo que es la gestión pedagógica. Cuando nosotros hablamos de gestión pedagógica, estamos hablando de que tenemos un enfoque curricular, un enfoque didáctico, un enfoque evaluativo y un enfoque dentro de lo que es la gestión integral. Cuando nosotros hablamos dentro de lo que es el enfoque curricular, nosotros vamos a ir justamente a esta parte de lo que es el diseño y el desarrollo del currículo adaptado a los diferentes contextos y necesidades. Nosotros aquí, dentro de nuestro país, el Ministerio de Educación nos da ya, ¿no es cierto?, lo que es un currículo que está diseñado justamente para saber cuáles son esas destrezas, cuáles son esas habilidades que yo voy a ir desarrollando en los niños y las niñas, pues de acuerdo a las diferentes edades que tenemos. Y en nuestro caso, dentro de nuestro país, nuestro currículo está desarrollado por los grupos, ¿verdad? Entonces nos dice, bueno, en primero de básica, ¿qué es lo que deben ir aprendiendo? En segundo de básica, ¿qué es lo que deben ir aprendiendo? En tercero de básica, entonces, bueno, ya van a aprender lo que son las sumas, las restas con más de dos cifras, con más de tres cifras. En cuarto de básica, en matemáticas, van a ir aprendiendo entonces ahora lo que son las multiplicaciones. Y así va avanzando, ¿verdad? Este currículo nos permite a nosotros ir viendo hacia dónde tenemos que llegar. Pero este enfoque curricular también nos permite a nosotros poder ir adaptando justamente de acuerdo al contexto en el que me encuentro y también de acuerdo a las necesidades que me puedo encontrar. No solamente se trata de coger el currículo y decir, bueno, esto se hace y listo, sino que nosotros también vamos a ir viendo en qué contexto se encuentran nuestros estudiantes y qué adaptaciones van a ser necesarias también que yo las pueda realizar. Después de tener este enfoque curricular, tenemos un enfoque didáctico. Cuando nosotros estamos hablando de didáctica, estamos hablando de poder tener un aprendizaje activo y que también es significativo. Y al hablar de didáctica, estamos hablando de las técnicas que permiten fomentar el aprendizaje activo. Y nosotros aquí, dentro de nuestra aula de clase, utilizamos diferentes estrategias y técnicas, ¿verdad? Un día tal vez utilizamos videos, otro día utilizamos adivinanzas, otro día utilizamos juegos, otro día pues utilizamos el libro de trabajo. Esas son las diferentes estrategias y técnicas. Y dentro de la didáctica, nosotros debemos buscar que ese aprendizaje, además de que nosotros lo vamos viendo como como ese espacio de, bueno, están aprendiendo los chicos, las chicas, también estoy haciendo que ese aprendizaje pues tenga una significancia, es decir, mientras más significativo sea, mayor aprendizaje va a quedar también en nuestros estudiantes. Nosotros como seres humanos aprendemos mucho más a través de la experiencia y si nosotros como docentes logramos crear experiencias vivenciales y experiencias que además les sean útiles para su día a día, pues vamos a tener un aprendizaje significativo. Y aquí entra este enfoque didáctico. Después también tenemos lo que es el enfoque evaluativo en donde tenemos un uso de instrumentos y de procesos que van a permitir medir el alcance y el avance de los resultados. ¿Sí? Dentro de este enfoque evaluativo, voy a ir viendo que tengo un buen uso de instrumentos. ¿Listo? Cuando nosotros estamos dentro y frente a nuestros estudiantes, nosotros debemos ir evaluando todo el tiempo cuáles van a ser esos objetivos a los que yo quiero llegar y cuáles son esos resultados que yo quiero obtener. Y si la clase que yo estoy dando, pues a través de esta parte evaluativa, a través del uso de diferentes instrumentos, puedo ir yo palpando de mejor manera cuál es el avance que están teniendo mis estudiantes, qué resultados estoy obteniendo, tanto del enfoque curricular como del enfoque didáctico. Si las estrategias que yo estoy utilizando son las correctas, entonces dentro de este proceso evaluativo se va a ver reflejado en esos resultados que yo obtenga dentro de estos diferentes procesos evaluativos que tenemos.
Y por último, pues tenemos lo que es la gestión integral. Esta gestión integral lo que va a permitir es combinar los diferentes enfoques, tanto el enfoque curricular como el enfoque didáctico como el enfoque evaluativo, para poder tener una mejor efectividad al momento de esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que es esta actividad pedagógica que nosotros tenemos. Dentro de la gestión integral, lo que buscamos es justamente, como su palabra lo indica, integrar todos los enfoques para poder brindar realmente una educación de calidad. Ahora, dentro del marco normativo de la educación, nosotros vamos a ir viendo que también tenemos ciertas leyes, ciertas leyes sobre todo, que son aquellas que nos dan este marco normativo dentro de lo que es la educación. Y dentro de esto nosotros vamos a tener algunos que obviamente están regidos dentro de lo que es nuestro país, que es la constitución política, ¿verdad? Cuando hablamos de esta constitución política, podemos ver que aquí se definen algunos derechos y deberes que tenemos dentro de lo que es nuestra materia educativa. Y esto nos va a permitir tener una base legal que fundamenta todo lo que nosotros vamos a realizar. Y es importante también que nosotros como docentes conozcamos toda esta parte y este marco normativo dentro de la educación. Entonces, por ejemplo, dentro de la Constitución nos dice que la educación es un derecho que deben tener todos los niños y las niños, niños y adolescentes, ¿verdad? Y también qué es lo que nosotros como docentes Sí. debemos ir haciendo. Después también tenemos las leyes generales de educación. Las leyes generales de educación van a ir estableciendo lo que son los principios y cuáles son los fines que rigen a nuestro sistema educativo nacional. También es importante que nosotros conozcamos sobre estas leyes generales de educación, porque aquí nosotros vamos a ir viendo cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos, tanto de nuestros estudiantes, que obviamente son muy importantes, pero también de nosotros como docentes, qué es lo que debemos ir cumpliendo con ellos. Después de las leyes generales, vamos a ir viendo que están las normativas específicas. Y las normativas específicas van a ir regulando sobre todo aspectos que son técnicos y administrativos. Y por último, pues tenemos los decretos. Y los decretos ayudan a determinar nuevas directrices, ¿ok? Que fortalecen justamente la función educativa, la gestión educativa que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de un marco normativo de educación, siempre debemos irlo hablando en este orden. Nosotros debemos saber que la Constitución es la primera, es la carta magna, es la que va a regir a todas las demás. Si después de la Constitución tenemos una ley general de educación, entonces es la que sigue. Todo esto es como una especie como de pirámide. Y esto nos sirve a nosotros para saber en dónde debemos ir buscando si algo no encuentro. Si algo del decreto no lo encuentro, debe haber una normativa específica. Si la normativa específica no está, pues debe haber una ley general de educación. Y si en esa ley general de educación no lo encuentro, entonces debo buscarlo en la Constitución política. ¿Listo? En ese orden siempre vamos a ir buscando, sobre todo cuando hablamos de un marco normativo legal. Chicos, ya mismo se nos termina el tiempo, entonces para no quedarnos a medias, les voy a pedir que salgamos y volvamos a ingresar. ¿Listo?